estamos viendo incluso. Entonces estamos en computadoras portátiles y... incluso me faltó algo en la última clase, no sé si se acuerdan. Nos alargamos un poquito, no alcanzamos a terminar. Así aprovechamos el tiro de recordar algunas cositas. Clase pasada comenzamos con el tema de la evolución de las computadoras portátiles, pensando que esa era la primera computadora que existió en el comercio y actualmente hay computadoras portátiles de este estilo. Hablamos que las computadoras portátiles y las computadoras de escritorio, además que cumplir las mismas funciones, tienen dispositivos que se conectan a ella que también son iguales, que son los periféricos o los dispositivos que se encuentran en su exterior. Pero en el interior tenemos algunas diferencias. Características de la parte externa de un computador portátil, vimos acá algunos indicadores como el de Bluetooth, la batería, nuevamente la batería, los conectores que podemos encontrar, ¿ya? Diferentes tipos de conectores, algunos que son los mismos que están en computadores de escritorio y otros que aparecen acá en un computador portátil. Hablamos también, por ejemplo, cosas importantes como la rejilla de ventilación. Recuerden que no debemos taparla porque es donde sale nuestro aire caliente, por tanto es súper importante siempre tenerla despejada. No, bueno, que la guardo todo el día. Gracias, Quesada, por favor, por el silencio. José, vos. Gracias, Quesada. Además, dentro de nuestro computador portátil siempre vamos a encontrar que existe un teclado adicional que viene ya incorporado, al igual que nuestro panel táctil, entre otras cositas. Dentro de las diferencias con un computador de escritorio, vimos que la placa madre es totalmente diferente, o sea, tiene un factor forma que no es, o sea, que no tiene factor forma porque no son todas iguales, sino que va a depender del modelo. Dijimos también que las memorias RAM son distintas porque su tipo de ranura es diferente. Estamos hablando que una era SO-DIMM para computador portátil, o sea, este tipo de memoria RAM entra en esa ranura. Y las que son tipo DIMM son para computadores de escritorio y tienen una RAM que es mucho más grande, no en capacidad, sino que en tamaño físico. También por ahí mencionamos que lo vamos a ver hoy día, que tiene que ver con la ranura de expansión. Nosotros en nuestro computador de escritorio trabajamos con las PCI o la PCI Express. En los notebooks vamos a ver hoy día que hay mini PCI o micro PCI Express también, que cumplen la misma función, pero son más pequeñas. La función de la tecla FN, o la tecla de función, que activa alguna función adicional en el teclado de nuestro notebook. La estación de acoplamiento, que cumplía la función también de poder adicionar capacidades a nuestro notebook o computador portátil y lo deja como un computador de escritorio. Y el replicador de puertos, que finalmente lo que hace es adicionar o agregar mayor cantidad de puertos que podemos tener en menor grado. También hablamos de los monitores. Teníamos los LCD, los LED y los OLED como opciones de monitores. Por ahí me acuerdo que alguien dijo el plasma. Dijimos que el plasma no es parte de un monitor para un notebook porque consume mucha energía eléctrica y eso ya es perjudicial porque recuerden que los notebooks trabajan con batería. Por tanto, mientras menos consumo eléctrico tenga, es mejor el equipo también. Dentro de los LCD habían dos partes importantes que hay que tener en cuenta porque por lo general se modifican o se cambian para mantener una pantalla funcionando, que es el convertidor de luz y la luz de fondo. Y después hablamos de la tarjeta inalámbrica o la tarjeta Wi-Fi que tiene nuestro notebook, que es esa que está ahí. Esa sería una tarjeta de tipo Wi-Fi. Y estos cablecitos que aparecen acá, que son de color negro y blanco, para este ejemplo serían las antenas de la tarjeta. Y esas antenas lo que hacen es salir de la placa, recorren la orilla de nuestro monitor y finalmente llegan a la parte superior donde es
donde cumplen su función, que es enviar o recibir información. Y después llegamos a la parte de la alimentación eléctrica. Y aquí yo hablé solamente de esto, que era donde nosotros podemos configurar la administración de esta energía eléctrica. Podemos hacer que el dispositivo a un cierto tiempo se apague. Podemos configurar para que, por ejemplo, la pantalla esté al 100% en su brillo, y si tiene a lo mejor solo batería, disminuya ese brillo. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, cierro la tapa de mi computador portátil? Se suspende, no hace nada, hiberna, etcétera. Eso lo podemos configurar. Y me faltaba esto, que fue lo que nos saltamos ese día por temas de tiempo. Entonces no lo quiero dejar de lado para que lo pueda anotar ahora. Entonces, bajo lo mismo que usted anotó como última parte en su cuaderno, que fue alimentación de una computadora portátil, o a lo mejor escribió administración de energía eléctrica, va a poner estándares de energía de ACPI. El ACPI, chiquillos, es el nombre que se le asigna a la administración de energía eléctrica. ¿Ya? Eso significa ACPI. Entonces, ponga por favor este subtítulo final de la clase anterior, para no dejarlo ahí botado, que igual es importante que usted maneje de acá solo tres cosas que las que vamos a ver. O incluso solamente podríamos ver dos para que tengan una idea. Así que anote por favor eso, estándares de energía ACPI o de administración de energía para computador portátil. Miren, esto que está acá es un poco cuáles son los estados que pasa un computador a medida que uno lo va desutilizando o a medida que uno va dejando de utilizar el computador. Por ejemplo, tenemos el estado S0. El estado S0 es cuando usted está utilizando el computador normalmente. Ya el PC se encuentra encendido, la CPU está funcionando a full. O sea, lo que estamos hoy día haciendo ahora, o lo que estoy haciendo yo por lo menos en mi computadora ahora. Ese es el primer estado. De ahí me voy a saltar al estado S3. El estado S3 quiere decir que es cuando el computador ya no está en funcionamiento normal y pasa a lo que se conoce como modo de suspensión. O sea, el computador está suspendido. ¿Qué significa que el computador esté suspendido? Que la CPU se apaga. El procesador deja de recibir energía eléctrica y la RAM recibe poca energía eléctrica simplemente para mantenerse con los datos que se encuentran guardados en ella. Recuerde que si la RAM no tiene energía, se borra todo. Entonces, no sé si ustedes ya conocían el modo suspensión o habían escuchado alguna vez que voy a suspender el computador se suspendió. No sé si habían escuchado antes esa frase. Yo por lo general, profe Luis, cuando ¿Mm? durante la semana yo no apago mi computador, dejo modo suspendido. Como para el Y otro día como, solamente levanto la pantalla y sigo trabajando. Pero la verdad no tengo idea si eso es dañino para mi equipo o no. pero ¿cómo lo suspende? ¿Solo cierra la tapa nada más? No, no, no. Acá me voy como al inicio y en la Ah, barra de perfecto, lo opciones de hacemos manual. energía pongo suspender. Bien, súper. Eso incluso es lo mejor, hacerlo manual. ¿Y eso causa daño Sí, si hay yo lo hago todos botones. los días? No, no, está hecho para eso incluso. Ya. Así que no hay problema que uno suspenda el equipo. Ahora, ¿qué podría ser complejo? Es no apagar nunca el equipo, porque a la larga el equipo por lo general necesita reiniciarse para poder hacer algún tipo de instalación de actualización. Entonces, si yo no lo apago nunca y solo lo suspendo, las actualizaciones no se instalan. Eso solamente como la parte software, pero hardware que yo lo suspenda no hay ningún problema. Y es por eso que a veces nos pasa que, no sé, vuelve a prender el computador y se reinicia solo y empiezan las actualizaciones y no puedo trabajar cuando lo necesito. Por eso nosotros tenemos que tratar de hacerlo cuando nosotros queramos, no cuando el Ujú. equipo nos obligue, porque cuando nos obligue quiere decir que pasó mucho tiempo y no lo hicimos nunca, entonces el equipo dice como, ya hemos esperado mucho, o sea, por tanto tenemos que sí o sí reiniciarlo para actualizar o para aplicar estas actualizaciones.
Entonces, cuando uno vea que el equipo te pide actualizar y uno lo posterga, después a la larga lo va a hacer solo. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es cuando no lo voy a utilizar, pensando, no sé, en la noche, pongo a actualizar o reinicio el equipo, yo sé que se puede demorar harto, entonces lo dejo ahí nomás, y al otro día ya lo puedo utilizar sin problema. Entonces pasa que a veces uno prende el computador a las 11 de la mañana esperando la clase de las 11:30 y se empieza a reiniciar y actualizar y se demora y se demora. Hay que tratar de hacerlo cuando uno quiera, no cuando el equipo lo obligue. Y el Benja Quesada nos dice acá en el chat que había un botón que puede dar la opción de actualizar, apagar o actualizar o reiniciar. Claro, ese botón es de la, estamos hablando del software, ¿cierto? De la menú de inicio. A veces me dice, lo actualizo y apago o lo actualizo y lo reinicio. Ahí me está diciendo que, claro, que hay actualizaciones que tenemos que aplicarlas. Ahí me está dando la información. Ahora, pensando un poco en esto nuevamente, en el modo suspensión, por defecto en los computadores notebook, este modo se activa cuando yo cierro la tapa. O sea, yo cierro mi computador y de inmediato la CPU, ¿cierto? El procesador deja de recibir energía eléctrica, por tanto, los procesos se cortan todos. No sé si alguna vez le ha pasado que están, por ejemplo, en YouTube y usted solo cerró la tapa y YouTube se cerró solo, o sea, paró solo. Es porque YouTube no puede seguir procesando, trabajando, porque la CPU no está. La CPU también se paró. Entonces el YouTube queda congelado. Y todo lo que usted estaba haciendo al momento de abrir la tapa lo va a volver a hacer o va a estar todo ahí porque está la memoria RAM aún con información. Y que es lo recomendable para aquellos como la profe que necesitan abrir el computador y seguir trabajando, se necesita o se recomienda utilizar el modo suspensión porque es mucho más rápido el volver a trabajar en el equipo. Así se le conoce como estado de energía S3. ¿Ya? CPU apagada, RAM encendida, modo suspensión. Cuando hablamos del estado S4, que es el que viene después, ¿qué es lo que pasa? La Perdón, CPU también está apagada, ¿sí? el Ignacio pregunta si dejarlo suspendido toda la noche le hace mal. Eso es lo que yo le preguntaba Eso, recién, Ignacio, porque yo eso, le dije que lo dejaba toda la sí. semana suspendido. O sea, todos los días trabajo, después en la noche simplemente pongo suspender. Y que no genera ningún tipo de problema, Nacho. Yo también trabajo casi toda la semana con el equipo suspendido. No lo hago como la profe, no voy directamente a suspender porque yo solamente cierro la tapa y yo sé que mi equipo se suspende solo. Entonces igual siempre trabajo con suspensión. Ahora, importante sí mencionar que puede ser que sea malo cuando yo muevo el equipo cuando está en suspensión. O sea, tomo el notebook y a lo mejor lo echo a la mochila y ando con el notebook en la mochila, por ejemplo. Eso sí podría ser un problema porque el equipo no está apagado completamente. La RAM está consumiendo energía, hay energía eléctrica que está pasando por el equipo, por tanto a veces ese movimiento podría ser perjudicial. Entonces el movimiento puede ser complejo, solo eso. Pero que yo lo suspenda varias veces o toda la noche, no pasa nada. Ahora, si tú necesitas, por ejemplo, no te importa esperar 2 o 3 minutos que el computador prenda, si tú lo apagaras, sería mucho mejor apagarlo, porque cuando tú lo apagas, haces que el equipo descanse completamente, o sea, la vida útil del equipo la vas a alargar. Porque si yo trabajo con un computador siempre encendido, obviamente se va gastando, podríamos decir. En cambio, si yo lo apago cada vez que no lo ocupo, lo voy a gastar menos. No es que sea perjudicial, sino que alargamos un poco la vida útil del equipo. Para los HDD también, pero en uso. Claro, que era un poco lo que vimos al primer módulo cuando hablamos de los tipos de disco duro. Los discos duros de magnéticos, como tienen un giro, ¿cierto? Un movimiento. La idea es que nosotros no movamos el equipo cuando estén trabajando porque ahí es donde el equipo, o en este caso el disco duro, falla. Así que sí, eso es Benja. Para el estado S4, la CPU, fíjense acá ya está apagada, ¿cierto? Entonces la CPU se mantiene apagada y la RAM también se apaga. También apagamos o también automáticamente se apaga la RAM y el procesador. Entonces la pregunta es, profe, ¿qué era CPI? CPI, no me sé la sigla ahora, si quieres búscala, pero CPI hace referencia a el administrador de energía del computador portátil. Creo que es interfaz,
de administración, de algo. No me acuerdo muy bien en la sigla, Brian. Pero anótalo como que es el software que administra la energía en el computador portátil en este caso. Entonces, si yo apagué la CPU y apagué la RAM, la pregunta es, ¿todo lo que estaba en la RAM se pierde? No, todo lo que estaba en la RAM se guarda en el disco duro. O sea, la RAM es como, oye, me van a apagar, así que todo lo que tengo guardado se lo paso al disco. Y yo me apago. Porque como saben, si la RAM se apaga, se pierde todo. Entonces, el disco duro en este caso es el que guarda esa información. Y ahí llegamos al modo de Profe, hibernación. Dígame. ¿y si el disco duro está lleno? Es que el disco duro nunca va a estar completamente lleno para poder guardar esa información. Si un disco duro está completamente lleno, no prende. No te cargaría el sistema. El disco duro siempre necesita tener un espacio disponible. Si tú por X razón lo llenaste mucho, el equipo no te va a cargar. Así que ni siquiera podrías prenderlo. ¿Y por Ok. qué no lo podrías prender? Porque el disco sabe que, por ejemplo, este tipo de cosas pueden ocurrir, por tanto necesita tener ese espacio disponible. ¿Ya? Así que ese espacio está como ya, podríamos decir, como preasignado en el disco duro. Así que no lo puedes ocupar. Si lo ocupas, se te cae un poco el sistema. Entonces, vuelvo a consultar también, pensando un poco en el modo suspensión, que ya la profe lo había conocido y lo utilizaba bastante. Hay otro modo que se llama de hibernación. Es bastante parecido al anterior, pero fíjense que acá el consumo eléctrico es menor. ¿Por qué es menor? Porque la RAM y la CPU están apagadas, o sea, no le llega energía. Pero cuando yo vuelva a prender mi equipo, obviamente se va a demorar más que en el modo suspensión. El modo suspensión yo abro y se ejecuta, súper rápido. En cambio, en el modo hibernación yo abro y la RAM tiene que ir al disco, sacar los archivos y volver a tenerlos ella. Entonces, ese proceso es un poquito más lento. Entonces, si hablamos de velocidad, si usted quiere abrir el computador y trabajar de una, obviamente tiene que ocupar el modo suspensión. Si a usted no le interesa eso y quiere que el computador consuma menos energía eléctrica durante este proceso, obviamente elija modo hibernación. Consume menos energía y obviamente también es más rápido que prenderlo desde un apagado completo. Y por último, el estado S5 es cuando ya mi computador se encuentra completamente apagado. Ya me salté el 1 y el 2 porque no es necesario que a lo mejor lo maneje. Lo que me interesa, chiquillos, acá es que más que saberse las S1, S3 o S4, es que manejen esto. Por eso les dije que lo importante acá son dos cosas. Voy a borrar todo lo rayado porque está muy rayado. Me interesa que usted maneje que existe un modo que se llama suspensión, y ese modo suspensión lo que hace es apagar la CPU, pero la RAM sigue funcionando. Eso necesito que vaya anotando en su cuaderno. Y existe otro modo que se llama hibernación, que la CPU se apaga, la RAM se apaga, pero la información que tiene la RAM la guarda el disco duro. Si pueden anotar esas dos cositas como resumen de esta lámina completa, estaremos perfectos. Si usted dice, profe, es que no me acuerdo si el S5 o el S0 era el que estaba prendido o apagado, no importa. Si a la larga nunca, es raro que alguien le diga, oye, ¿cuál es el estado que se encuentra actualmente tu PC? ¿S1, S2? Nadie habla de eso. ¿Ya? Estos estados de ese son muy específicos. Por eso no me interesa que usted lo maneje. Lo que sí me interesa que maneje es esto. Entonces, más lento que SADA. Pone modo suspensión como letra A, subtítulo, como tú lo quieras llamar, y pone la CPU se apaga y la información se mantiene guardada en la RAM. Fin, eso es todo. Entonces, modo suspensión, la CPU se encuentra apagada, pero la RAM aún mantiene su información. O sea, la RAM recibe energía eléctrica todavía. Ustedes saben que si no recibe energía eléctrica se apaga, se borra, así que tiene que recibir un poquito de energía eléctrica igual. Ese sería el primero. No sé si ahora sí que esa lo anotó bien.
Y el segundo es modo hibernación. No, tranquilo. Modo hibernación. El modo hibernación es, se apaga la CPU, se apaga la RAM y la información que tenía la RAM se guarda en el disco duro. Eso es todo. No me interesa que anoten lo demás, Brian. Solo preocúpese de entender qué significa cuando el computador está en suspensión o en hibernación. Eso me interesa que usted sepa. Ahora, si te puedes saber que el estado AC5 es cuando está apagado y el S0 es cuando está prendido, bacán, pero lo más probable es que no lo vayas a utilizar nunca y se te olvide. Pero en cambio no esto sí se utiliza. Y se dieron cuenta recién que la profe lo utiliza, a lo mejor no sabe cómo funciona, pero lo estaba utilizando. Entonces la idea es que nosotros como técnicos sí sepamos qué está pasando cuando un computador está en suspensión o en hibernación. Ya, eso es importante saberlo. Entonces cualquiera te puede decir, oye, yo cuando lo pongo en suspensión, me gusta más ese porque en hibernación se demora más en cargar. ¿Por qué pasa eso? Podría ser una buena pregunta quizá de una evaluación. Usted tiene que decir, porque la RAM necesita ir al disco duro y sacar los archivos que dejó guardados para poder volver a ejecutar. Y ese obviamente es un paso adicional que la suspensión no lo hace. Típicas preguntas a veces de los clientes o de la gente que utiliza el equipo un computador y dice, oye, hay un modo suspensión y una hibernación, ¿para qué sirve? Usted tiene que saber para qué sirve. Si hay muchas ventanas abiertas también afecta. ¿Qué cosa afecta? ¿A qué nos referimos con afecta? Que se hace más lento el equipo. Pero ahí estamos hablando de cosas distintas. Espérenme un poquito. Ya volví. El modo de hibernación donde se encuentra en el mismo lugar que en el de suspensión, ¿o no? A ver, veamos. La verdad, no está solo suspender. ¿Dónde nosotros podemos configurar, Álvaro, si no sale, ¿cierto? En este caso no aparece específicamente, es donde les dije yo en la clase anterior. Cuando nosotros nos vamos a opciones de energía o a la configuración, ¿cierto? De nuestro computador en el área de energía eléctrica, de la administración de la energía eléctrica, aquí me aparece lo que yo tengo que hacer o cómo yo puedo activar el tema de la suspensión. Por ejemplo, también no sé, también. O puede ser que a lo mejor en Windows 10 ya no exista hibernación. No lo sé. Está suspender, hibernar. Aquí está. Fíjense. Cuando dice suspender, hibernar. Ahí están las dos opciones. ¿Cuándo se suspende mi equipo? En este caso, si yo tengo conectada la batería, después de 30 minutos de no utilizar o de inactivo. Entonces, si en 30 minutos yo no hago nada, mi equipo se va a suspender. Pero si lo tengo conectado a la corriente eléctrica, nunca se suspende. Ahí lo puedo configurar. Cuando hiberna, en este caso si está con batería, a los 180 minutos. O sea, fíjense que pasamos de un estado S3 a un S4. O sea, pasaron 30 minutos que yo no ocupé el equipo y pasó a suspensión. Y luego de eso, si yo no lo sigo ocupando y pasaron 180 minutos, mi computador va a pasar a hibernar. Y nuevamente, si lo tengo conectado a la corriente eléctrica, nunca se va a suspender ni nunca va a hibernar. Ahí lo podemos configurar, Álvaro, si usted le quiere aplicar esa configuración a su equipo. Ya claro, no tenemos quizá un botón específico que diga hibernar, pero sí lo podemos configurar acá. ¿Ok? Eso, chiquillos, eso era lo que nos faltaba de la clase anterior. Me demoré más de lo que pensaba, pero no importa.
¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a verificar un poco las tecnologías de comunicación inalámbrica, que obviamente están basados un poquito hoy día los notebooks o los computadores de portátiles trabajan con tecnología inalámbrica, así que necesitamos más o menos manejar un poquito esto. Pero en este caso, chiquillos, la tecnología inalámbrica, algo vimos en la clase de ICR, así que la vamos a ir pasando un poquito rápido, para si hay alguna cosa que usted no maneje muy bien. Y luego nos vamos a ir nuevamente con hardware que nos quede, o que ustedes puedan ahí manejar o informarse. ¿Ya? Ahí el Yuri me estaba mandando ya la tarea por Instagram. Entonces, activación de conocimiento, les voy a preguntar a cualquiera, o la profe Katy quiere elegir a alguien específico. Acá tenemos varios activos en el chat, podríamos empezar. Ya, Quesada, parta usted. Ya Quesada, para ti, ¿qué me puedes hablar de este símbolo? El Bluetooth, po. Ya, además de que lo identificaste como Bluetooth, ¿qué más puedes decir? Era una red WPAN ¿Sí? y ¿Algo más? no hay una red de acceso local y tiene distancias Ya, cortas. bien, súper bien. ¿Alguien en el chat puede escribir cuál es el estándar de Bluetooth? Si se acuerdan, recuerden que lo vimos en ICR, así que debería tenerlo ahí clarito. Lo tuve que escribir incluso en la guía. 108, ¿cómo 108? 802.15, muy bien. Ya, detalle, tranquilo. Está bien. 802.15 es el estándar de la IEEE que verifica o que genera los protocolos para trabajar con Bluetooth. Muy bien. Profe Katy, otro o otra. Vamos por Paloma Zamorano. ¿Está por ahí? Palomilla. Paloma, ¿qué me puedes decir de este símbolo que está acá? Lo que sepa, todo lo que sepa, ojalá, si prende el micrófono sería ideal para hacerlo más rapidito. ¿Está o no está? ¿Pasamos? Debe estar escribiendo. Démosle unos segunditos Ya. más. Son buenos para el chat y hablan poco. Paloma, ¿estás? Si no sabe, por último ponga no sé y pasamos a otro. Igual no sirve eso. Ya, gracias Paloma. Preguntemos a la otra persona entonces. Ya, ¿estará por ahí la Meli? Meli, ¿qué sabe de ese símbolo? Y de ahí abrimos la pregunta para cualquiera, así que los demás tratan de ir teniendo ya el texto escrito para después poner enviar simplemente. Lo hacemos más rápido. Mientras la Meli nos responde qué sabe de ese símbolo que está ahí. Más atento vos que sabes, que estáis metiéndote al Instagram. ¿Pero lo has visto alguna vez, Meli? ¿Ese símbolo? ¿Y para qué lo utilizas? ¿O qué es? ¿Qué representa ese símbolo? Dice la Meli que Ya, representa conexión a internet. ya, sí, puede ser. Esperaba algo más técnico, obviamente. Entonces, abro la pregunta para cualquiera, chiquillos, chiquillas. ¿Qué podemos decir de este símbolo que está aquí? ¿Ya?
¿Es una red wireless LAN? Sí, es una red wireless LAN. La estandariza la 802.11, perfecto. ¿Permite que la red wireless LAN? Sí. Tres han dicho ya lo mismo. Bien Diego, bien Brian, bien Christopher. ¿Alguien sabe qué significa Wi-Fi o Wi-Fi? Una vez creo que lo mencioné por ahí. Conexión local inalámbrica con acceso a Internet. No necesariamente con acceso a Internet, pero sí. Ya, pues la Sony aquí nos agregó un poquito algo adicional. Tiene una cobertura teórica. Igual es importante mencionar eso, Sonia. Teórica porque a veces por la interferencia eso puede bajar mucho. De 100 metros. Wire no sé cuánto. No. Algo de inalámbrica. Sí, puede ser algo de inalámbrica. Si lo quiere anotar por ahí, para tenerlo como dato adicional, Wi-Fi significa wireless, la primera parte, o sea, sin cable, ¿cierto? O inalámbrico. Y la Fi es de fidelity, o de fidelidad. Ese fue el nombre original de esta tecnología, fidelidad inalámbrica, o sea, que la conexión inalámbrica sea fiel, o sea, que no se caiga nunca. Ese fue el objetivo de la empresa que creó esto, porque después esto se estandarizó y quedó a nivel mundial y quedó con el mismo nombre de Wi-Fi. Es Wireless Fidelity. Bien, ¿a qué le preguntamos por esa imagen, profe? Vamos a preguntarle ahora al Benja Navarrete, ¿estás por ahí? Dale, Benja, ¿qué sabes de esto? ¿O qué te dice esta imagen? ¿O esos símbolos? Son datos de conexión, ¿ya? De conexión... Si le ponemos apellido, quedaría perfecto lo que me estáis diciendo. ¿Qué tipo de conexión será esa? Fíjate en la imagen, el dibujo. Ya, sí, inalámbrica, pero para un dispositivo específico. Eso. La idea era que respondiera al Benja, pero bien, José. Móvil, ¿cierto? Para redes móviles, para móviles o celulares, en otras palabras. ¿Cierto? Para smartphone. Muy bien. ¿Ya? Entonces acá es la tecnología que se utiliza para los teléfonos o smartphone actualmente para la conexión a una red. ¿Sí? Redes móviles o datos móviles. Y el último de acá, que lo voy a mencionar yo porque no creo que a lo mejor manejen la imagen, es IR o eh, conocida como... ¿Cómo se me fue el nombre? Infrarrojo. ¿Ya? Esa imagen era la que se utilizaba cuando la tecnología infrarrojo era potente. Actualmente igual se utiliza, quizá no para redes, pero sí se utiliza dentro de las telecomunicaciones. Cuando éramos chicos, el celular, lo más que la máxima Oh, tecnología con infrarrojo. era lo mejor del mundo poder transferir un MIDI, o sea, un ringtone, algo muy chiquitito, por infrarrojo. Y, y, Conectaba los dos teléfonos muy cercanos, media hora. y toda la memoria. Claro, y además te ocupa toda la memoria. Ahí ocupaba mucho el infrarrojo. Actualmente el infrarrojo sí se utiliza, pero no necesariamente para datos. El infrarrojo nosotros no lo utilizamos para poder mandar un archivo de un lugar a otro, sino que el infrarrojo hoy día se utiliza para mandar instrucciones. Como por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestro control remoto, ¿cierto? Ahí con sus botoncitos, y acá está la televisión, usted manda señales de tipo infrarrojas para poder cambiar los canales del cable, por ejemplo. Entonces, no es un dato específico, sino que es una instrucción. Para eso se utiliza hoy día la señal infrarroja. Entonces, vamos a lo que nos convoca. Pongan como título, por favor, tecnologías inalámbricas. Y como esto ya lo habíamos visto en ICR, por eso le dije que lo vamos a hacer más o menos rápido. Pero si esto nos sirve también para repasar lo que vimos en ICR, perfecto también. Tecnologías inalámbricas. Número 1, la tecnología Bluetooth.
Ya sabemos que está estandarizada por la 802.15.1 específicamente, que la estandariza la IEEE o el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Ellos son los que generaron los estándares para poder trabajar con esta tecnología. Ese es su imagen o distintivo. Pero esto, como ya ustedes mismos me lo mencionaron, ya lo manejan. Acá hay algunos datos que podemos conocer de la tecnología Bluetooth. Cosas importantes, yo me quedaría con la velocidad de transferencia. Acá en la versión 4, si se dan cuenta, hay muchas versiones de Bluetooth, desde la 1 hasta la 1.2, 2, 3, etc. En la versión 4 se menciona la velocidad de transferencia 24 megabits por segundo. Quizás eso es importante que usted lo pueda anotar. Creo que la última versión, lo leí por ahí, está trabajando actualmente a 32 megabits por segundo. Pero lo leí en un foro, entonces ustedes saben que esa información a veces no es fidedigna, así que me quedé mejor con lo que aparece en la página oficial, pero lo más probable es que eso vaya para allá. Una cosa así, ¿cierto? Como que alguien por ahí lo sopló y de repente lo escribió. Para la guía, ¿cuál ocupamos? 24 Mbps. Por eso, quédense con eso, aunque si por ahí usted escucha que existe una de 32 Mbps o megabits por segundo, puede ser, no lo alcanza a confirmar, entonces no se los puedo confirmar, mejor quédense con la que dice acá, versión 4 trabaja a 24 megabits por segundo. Solo eso, y la frecuencia, que también fue algo que también lo estaba utilizando en la guía. La frecuencia de trabajo de Bluetooth es desde la 2,4 a la 2,485 GHz. En esa frecuencia trabaja Bluetooth. Esos son los dos datos importantes que me gustaría que anotaran simplemente de esta parte. Aquí igual hay que hacer mención que han pasado por hartas versiones Bluetooth y lo más probable es que esas versiones sigan actualizándose o avanzando porque, como saben, las tecnologías siempre se tienen que ir actualizando, entonces salen versiones nuevas con algún tipo de característica específica que la va mejorando. ¿Ya? Pero no es necesario que las anoten todas, solo lo que mencioné recién. Bluetooth está dividido en tres clases, o existen tres tipos de clases de dispositivo Bluetooth. Usted puede tener a lo mejor un dispositivo que es de clase 1, estoy pensando en el celular, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que su Bluetooth sea de clase 1? Que tiene mayor potencia, tiene 100 miliwatts. Eso quiere decir que puede llegar hasta una distancia máxima de 100 metros. Donde hay otros dispositivos Bluetooth, como por ejemplo, no sé, mouse, un mouse Bluetooth, que a lo mejor tiene una clase de tipo 3. Eso quiere decir que trabaja a 1 miliwatt, por tanto su distancia máxima es de 1 metro. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque en algún momento a lo mejor ustedes chiquillos pueden comprarse un dispositivo Bluetooth y después se compran otro, estoy hablando por ejemplo 2 mouse, y uno llega mucho más lejos que el otro, es porque a lo mejor la clase o el tipo de clase del Bluetooth que usted compró es distinto. A lo mejor uno es de clase 2, puede llegar hasta 10 metros, y a lo mejor uno es de clase 3 y puede llegar solamente hasta 1 metro. Eso lo pueden ver en las especificaciones del dispositivo o del producto. Entonces, si van a anotar esa tablita, anótela por favor. Más que la potencia, quizás para saltarse ese paso, más que anotar la potencia, anote clase 1, 100 metros, clase 2, 10 metros, clase 3, 1 metro. Solo para que tengan una referencia un poco de que existen diferentes tipos de dispositivos con Bluetooth. No todos son iguales. Pregunta, ¿alguien sabía que existía esto de las clases o de las potencias de Bluetooth? ¿Alguien alguna vez había leído algo de esto? ¿O había quizá visto, este Bluetooth es clase 2? Y usted, no sé qué significa, me da lo mismo. ¿No? ¿Nada? Santi jamás en la vida lo había escuchado. ¿Los demás alguna vez habían leído, escuchado, visto clases de Bluetooth? Porque versiones, que es la que hablamos recién, yo creo que la han escuchado más en la versión 1, 2, 3, pero la clase de Bluetooth.
En mi caso, cuando yo la conocí hace varios años atrás, también fue sorprendente o también fue sorpresivo porque jamás en la vida la había escuchado. Entonces son esas típicas informaciones que nadie te dice porque no les conviene al comercio, ¿cierto? Cuando tú compras una clase 1 y una clase 3, obviamente la clase 1 va a ser más costosa. Entonces mejor te compré una clase 3, pero no te diste cuenta y después te das cuenta que la distancia es menor. Claro, algunos lo ocupan y no saben nada. Entonces, para cambiar eso, Benja, porque tú ya no eres un usuario normal, tú ahora vas a ser un técnico del área, tienes que saber este tipo de cositas. Por eso, ¿por qué la propaganda no dice nada? Porque eh, primero la gente no es tan fácil de poder explicar este tipo de cosas, porque tendrías que explicar cómo funciona la potencia, porque cuando tú dices que a lo mejor en tu dispositivo es de clase 2, entonces alguien va a decir, ah, pero entonces existen los de clase 1, mejor me compro ese. Entonces puede generar quizá algún problema comercial. Entonces mejor no decirlo y simplemente lo que dice es, este dispositivo viene con Bluetooth y tú lo puedes conectar inalámbricamente, bla, bla, bla. Y con eso te dices, oh, qué bacán. Y ya lo compraste. En la especificación técnica no te va a importar porque le interesa lo que te dijeron. ¿Cachai? Y las versiones, que usted ya lo anotó, así que no la anote, pero acá está un poquito más detallado. Versión 1, 2, 3 y 4, que son las que ya están especificadas hace varios años atrás. Algunas como actualizaciones de la versión o algunos cambios que van pasando en la versión. Y la velocidad de transferencia, como dijimos, nos quedamos con 24 megabits por segundo como velocidad de transferencia actual del Bluetooth. Estas letritas que aparecen aquí son como características adicionales. La que recuerdo muy bien, la última, que es Low Energy, que quiere decir que actualmente cuando tú prendes el Bluetooth consume mucho menos energía eléctrica que las versiones anteriores, por ejemplo. Y recuerden que como estamos hablando de dispositivos portátiles, siempre la energía eléctrica es un tema. Si tú, por ejemplo, creas un procesador que es súper rápido para notebook, pero consume mucha energía eléctrica, lo más probable es que nunca se venda. Porque hoy día lo que se busca es consumo mínimo de energía eléctrica para que la batería dure mucho tiempo y muchas horas sin tener que cargarlo, sin tener que conectarlo a la energía eléctrica. Así que eso es clave, chiquillos. La energía eléctrica en los computadores portátiles es clave. Todos los hardware están basados en eso. Consuma poca energía eléctrica. El infrarrojo, número 2. ¿Qué me gustaría que usted anotara del infrarrojo? Primero, que es una tecnología de baja potencia, por tanto es de corto alcance. Y que transmite información a través de un LED. Y el dispositivo que recibe esa información se llama fotodiodo. Si ustedes pueden tomar quizás un control remoto por ahí que tengan, se van a fijar que obviamente en su parte superior, o en un extremo, tiene un LED puesto. Y ese LED, sáquele una foto o grabe, si mejor pónganse a grabar con el celular, y graben ese LED y aprieten un botón. Se van a dar cuenta que ese LED enciende. Pero como es infrarrojo, usted con su ojo humano no lo puede ver, pero sí lo puede captar la cámara de su teléfono. Y se van a dar cuenta del color del LED que tiene ese control. ¿Alguien ha hecho alguna vez esa prueba? ¿Grabar el LED de un control remoto? ¿No? ¿Sí? ¿Nunca lo han hecho? ¿No les interesa hacerlo? Por ejemplo, no sé si se alcanza a ver ahí, aquí tengo un control remoto de la tele. Ahí está el LED, ¿cierto? Y yo al apretar un botón, no sé si la cámara lo puede captar. ¿Se dan cuenta que prende una luz blanca? Sí, sí se ve. ¿Se ve, cierto? Pero yo, al momento de apretar el control, no veo nada. Yo no veo nada que aparezca una luz blanca, pero sí lo captan las cámaras de los celulares, etc. Ahí estoy mandando información a través de infrarrojo. Incluso se puede ver hasta cómo sale la luz desde el lugar.
Choro, ¿cierto? Hágalo usted en su casa y dése cuenta que, y ahí por ejemplo tenemos un experimento, estamos hablando ya un poco más del área de la física, ¿cierto? Pero ahí tiene un experimento bastante sencillo. Cómo el ojo tiene una frecuencia específica de visualización. Cuando ustedes vieron el espectro electromagnético con el profe Alfonso, y había una parte específica que ustedes podían ver, ya eso es así de chiquitito. En cambio, todo lo que existe de electromagnético es gigante. Y hay cosas que uno no las puede ver, muchas cosas no las puede ver. Entre ellas está el infrarrojo. La luz roja del mouse, la que uno visualiza, no es infrarroja, porque si no, no la podrías ver. Ese es simplemente un LED con luz, no es un LED infrarrojo. Entonces, cuando hablemos de infrarrojo, es algo que tú no puedes ver, es una onda electromagnética que no es visible al ojo humano. Pero por lo menos yo les mostré que las cámaras de los teléfonos o las cámaras de lo que sea, las pueden captar. Porque ellos tienen utilizan otra frecuencia para poder hacer las grabaciones, etc. Sí, por eso se pueden ver. Eso. Número 3, tecnología One celular, o la que ustedes mencionaron como tecnología de datos celulares, o de datos móviles, también se llama de esa manera. En este caso, chiquillos, los computadores también pueden trabajar con este tipo de tecnología. Yo también le puedo conectar una tarjeta a mi computador para que pueda pertenecer o para que pueda conectarse a una red WAN celular, igual que si fuera un celular, ¿cierto? ¿Qué necesito para eso? ¿Alguien me puede decir cuál es el dispositivo principal de la tecnología WAN celular? No es tan difícil la pregunta. Piensen, ¿cuál es el dispositivo hardware principal para poder conectarme o para poder ser parte de la tecnología WAN celular? ¿A quién se le ocurre? Ya chip, el chip puede ser chip integrado, chip de no sé qué, papas chip, el chip no me dice nada. SIM, ¿SIM qué? La SIM card, ese es el nombre técnico. SIM card. SIM card. SIM card, muy bien. Ya, la tarjeta SIM, ¿cierto? Tarjeta SIM. Este dispositivo es el principal de la tecnología WAN celular para conexión, o sea, yo para usuario. Si hablamos después de la infraestructura y hablamos de, no sé, diferentes tipos de dispositivos, antenas, estaciones base, etc. Pero para el caso del usuario, si no tiene una SIM card, no se puede conectar a la tecnología WAN celular. Ese sería nuestro dispositivo de acceso. Entonces, ¿cómo hacemos para poner una SIM card en un notebook? ¿Han visto ustedes un compartimiento para poner una SIM card en un notebook? ¿O alguien sabe cómo se utiliza una SIM card en un notebook? Nadie. Uy, estás callado. Vamos a tener que entrar a preguntar de nuevo específicamente. Los demás, nunca nadie ha conectado una SIM card a un notebook para que pueda tener conexión a la red celular. Ranura, no hay. Así que no existe una ranura que sea para una SIM card, como las ranuras que tienen ustedes en su teléfono. Que usted pone la SIM card, actualmente las micro SIM card o las mini SIM card, ¿cierto? Con un adaptador. Eso es lo que necesitamos. Los adaptadores son de tipo USB. ¿Ya? Entonces usted, no sé si podemos buscar algo en internet. Adaptador de SIM card para PC salida. Algo así como esto. Mini PCI Express, tarjeta actual, no.
¿Cómo es eso? Es una tarjeta USB, ¿cierto? O tiene un puerto USB y acá en su parte trasera viene uno de estos, que son los que usted encuentra en su celular, ¿cierto? Y ahí usted puede poner la SIM card. Entonces uno pone la SIM card aquí adentro y esto es la tarjetita que finalmente, conectándose por USB, logra que usted pueda tener o que usted pueda ser parte de una red de datos móviles. ¿Cómo la de los planes se abre esa cosa? ¿Qué planes? ¿De qué estamos hablando? Me perdí. ¿Ya? ¿Pero qué te pasaron? ¿Un dispositivo USB? Quizás tenés micrófono, prende el micrófono, es más rápido para que lo conversemos. Ah, ya. Lo que pasa, chiquillos, es que actualmente hay muchas cosas. Sí, el bulla no. Hay muchas cosas que hoy día usted no sabe que se conectan a través de una SIM card, porque usted ve el aparato en el exterior. Entonces, claro, puede ser que ahí tengan una, una conexión a datos móviles a través de una SIM card, pero usted no tiene idea porque lo que ve es el dispositivo que está en el exterior. Obviamente esas SIM cards se pueden sacar y usted puede poner otra. ¿Ya? Lo importante es que esa SIM card que usted ponga debe tener los datos móviles activados. O debe tener, o debe ser prepago, o debe estar cargada, o debe ser, etc. ¿Cómo funciona la banda ancha? No tengo idea. No sé a qué se refiere la pregunta de la banda ancha. Solo eso necesito que noten entonces, chiquillos. WAN celular crea una red de tipo WAN inalámbrica, obviamente, y su hardware esencial es la SIM card, nada más. Sí, hay varios. Hay varios modem que igual que el router inalámbrico que tiene en su casa, ¿cierto? O el modem que tiene en su casa, que en vez de que llegue un cable de fibra o un cable de cobre, no viene nada y usted lo puede abrir y se va a encontrar que hay una SIM card en su interior. Una vez la profe de gastronomía llevó un modem Movistar que trabajaba a alta velocidad y dijo, chiquillo, aquí tenemos, si la red del colegio se cae, aquí tenemos para conectarnos. Y ahí obviamente yo le metí mano y me llamó la atención y caché que tenía una SIM card conectada. Lo único que dije de Barahona es que la tecnología WAN celular es una wireless WAN, ¿sí? Es una red grande, inalámbrica, y que su componente principal es SIM card, para el usuario, obviamente. Eso fue lo único que dije de Barahona. 4. Tecnología Wi-Fi, también ya la habíamos visto. De aquí no hay que anotar mucho, en realidad esto habla un poco de los dispositivos o computadores antiguos que no venían con tarjeta Wi-Fi y uno tenía que utilizar una tarjeta a través de un puerto USB para conectarse. Pero hoy día todas las tarjetas vienen incorporadas, así que hoy día usted se compra un notebook y viene con una tarjeta Wi-Fi incorporada, así que no hay mucho que notar acá. Sí, lo que me gustaría es que miraran esto. ¿Cuáles son los tipos de tarjetas que podríamos encontrarnos dentro de un notebook? Si usted por X razón, el notebook del hermano, del suyo mismo, del pariente, de lo que sea, deja de funcionar y lo van a botar, pídanlo. Yo siempre hago eso. Alguien me dice, oh, este computador ya ni me funciona, esta me voy a comprar otro. ¿Me regaláis el tuyo? Si ya no lo vaya a botar, mejor regálamelo a mí, que yo lo voy a ocupar para abrirlo. Yo lo voy a ocupar para poder hacer prácticas de. Hagan alguna vez eso, chiquillos, si tienen por ahí la posibilidad o escuchan a alguien, algún familiar, algún vecino que diga, oh, este computador es más viejo, lo voy a botar y es un notebook, pídalo. Yo estoy estudiando Teleco, ¿por qué no me lo regala para poder abrirlo y así conocer cómo son por dentro? Hágalo, chicos, hagan la prueba.
porque como ya está malo, si usted lo arruina más, no pasa nada. Ahora, obviamente trate de abrirlo como si estuviera completamente bueno para que usted vaya practicando también el tema de armado y desarmado de computadores portátiles. En el colegio, varios profes han botado notebook, entonces me lo regalan a mí y yo debo tener como unos 5 o 6 computadores. Aquí en mi casa igual tengo uno también que me regalaron, no lo llevo al colegio todavía. Pero esos son los que yo siempre le entrego a los alumnos porque como no tengo 40, solo tengo los que me han regalado. Son los que le entrego para que lo abran, lo miren, lo desarmen y se den cuenta de las partes interiores. Que también sería una de las prácticas que podríamos hacer, pero como no estamos presencial, la podemos postergar. ¿Tienes una tarjeta de red de ese estilo, de la que estoy mostrando acá en la imagen, Cayuan? Esa es la tecnología Wi-Fi, ¿cierto? 802.11. Letra G es antigua. Hoy día lo que se está ocupando son 802.11n. Si algunos me preguntaron, profe, yo cuando tuve que investigar el 802.11 me salen varias letras. ¿Cuál pongo? Usted tiene que buscar la N, que es la que se está utilizando actualmente, y la 802.11ac. Esa es la que hoy día se vende. Pero esta es la que se vendió, por tanto hay muchos dispositivos que trabajan con esa. En mi caso yo tengo N. Mi computador es viejito. Si sale letra G, B o A, son de las más antiguas. Y lo más probable que ayudan, pensando un poco en eso, que tú me decís que son de este tipo de tarjetas, mientras más antiguo, más grande. Tenemos mini PCI, ese es el tipo de puerto. Mini PCI, fíjense en el tamaño. Tengo mini PCI Express, la cantidad de pines que tiene acá abajo se disminuye bastante, por tanto la tarjeta ocupa menos espacio. Y tengo la más chiquitita, que es la que hoy día se está utilizando, perdón, en los notebooks, que es la PCI Express Micro, que son mucho más pequeñas. ¿Ya? Esos son los tipos de tarjetas o los tipos de ranuras que ustedes se van a encontrar en notebooks. ¿Por qué menciono las tres? Porque a lo mejor usted se va a encontrar con un computador antiguo y va a ver esto. O a lo mejor se va a encontrar con un computador nuevo y va a ver esto. ¿Ya? O término medio. Entonces es importante que usted maneje los tres nombres. Y también mirando un poquito la imagen, si se dan cuenta, cada uno de ellos tiene siempre dos salidas. Dos salidas para conectar las antenas. ¿Se que aquí sale la antena? Y que van por el monitor hacia arriba. Ya, pues ahí también, y ahí también. Ya siempre tiene que tener esa parte. Usted cuando abra en algún momento un computador se va a dar cuenta que va a decir, así como wireless LAN dice ahí, o puede decir lo que dijo Cayuan, 802. Algo. Ahí usted encontró la tarjeta inalámbrica y se va a dar cuenta que salen dos cablecitos que van a salir de la placa y van a entrar hacia el monitor. La tarjeta de red por USB, sí, existe, pero aquí estamos hablando solo de lo interno. Sí hay tarjeta de red por USB actualmente. Siempre es mejor interno que externo. ¿Por qué siempre es mejor interno? Porque el interno está protegido por el gabinete. En este caso, el notebook, su gabinete es todo el computador. En cambio, si está externo, tú tienes algo USB conectado, tiene más posibilidades de que falle. Está propenso a más daños. Se puede caer, por ejemplo, no sé, se puede derramar algún líquido y a lo mejor esa tarjeta de inmediato falla. O puede pasar alguien, lo pasa a llevar y puede hacerte tirar o romper o cortar ese USB, etc. Entonces siempre lo externo está más propenso a algún tipo de falla por los agentes externos que existen. La típica del hermano chico, a veces le pega una patada y no te diste cuenta y lo quebró. En cambio, lo interno siempre es mejor porque está protegido. Claro, ahora si no tenía otra opción, obviamente uno compra externa. Pero siempre es mejor interno. Ahora, también la otra opción es, ¿pero qué hago? Si por ejemplo esta tarjeta que tengo yo acá no funciona, si por X razón el Wi-Fi ya no me funciona, no toma nada, y es porque a lo mejor la tarjeta dejó de funcionar, yo preferiría, si no sé nada de equipos, comprarme una USB. Voy, la conecto a USB, se acabó. Pero si yo algo sé de notebooks
obviamente yo preferiría interna, pero tengo que abrir el equipo. Y quizás ya el proceso de abrir el equipo puede ser complejo para algunos. Y que incluso ahora vamos a ver ese tema. Entonces, para las opciones de expansión de una portátil, o sea, la forma de cómo hacemos para que los computadores portátiles tengan mayores funciones, en este caso dice que la desventaja de los computadores portátiles es porque son muy estrechos. Viene todo compacto. Y como viene todo compacto, limita a poder poner más tarjetas. En cambio, si ustedes piensan en un computador de escritorio, es una torre grande, con harto espacio en su interior. Por lo tanto, poner tarjetas no pasa nada. En cambio, acá sí. Acá, como viene todo compacto, ¿dónde meto otra tarjeta más si está todo lleno? Eso sería una desventaja de los notebooks. Y en algunos casos, para poder resolver ese tipo de problemas, se crearon estas que se llaman ranuras Express Card, que son ranuras que se ven en el exterior o que usted la puede visualizar afuera, para que la tarjeta quede hacia afuera. ¿Sí? Entonces, anote por favor que tenemos opciones de expansión, además de las que ya mencioné, además de estas que son internas, tenemos opciones de expansión que se llaman Express Card. Ahí está el nombre. De 34 milímetros o de 54 milímetros. ¿Sí? Esos son los tamaños de las tarjetas. Y ahí usted puede conectar, obviamente, algún tipo de tarjeta adicional, como por ejemplo, una tarjeta para tener un puerto tipo fireware, un sincronizador de televisión, una NIC inalámbrica, o una tarjeta de lector flash, o lo que usted quiera, lo puede conectar en este tipo de tarjetas. Pero obviamente la placa madre debe tener esta Express Card. Si yo miro mi computador, mi notebook, no viene ninguna Express Card. Por tanto, yo no tengo la posibilidad de utilizar esta opción de expansión. En algunos notebooks sí viene un espacio, piénselo como una ranura vacía, donde uno pone una tarjeta. No sé si se alcanza a ver bien la imagen atrás. ¿Se dan cuenta de esas tarjetitas que están ahí? Esas son de tipo Express Card. A ver si les muestro otra imagen. Eso es la Express Card. Y va variando obviamente el tamaño dependiendo de lo que usted necesite. Por ejemplo, aquí tenemos un Express Card que se conecta a la ranura que yo les menciono y sale ahí con un puerto serial, si no me equivoco. Entonces yo le agregué un puerto serial a mi notebook poniendo una Express Card. Ahí hay ejemplos de 34, de 54, o esa que ya no existe, muy grande. Hoy día las Express Card de 34 son las que más se utilizan. Entonces, eso es lo que usted podría tener. Por ejemplo, acá se agregan dos puertos USB, pero igual va a depender mucho de la placa, pues si la placa no la tiene, ahí está. Tenemos el espacio aquí, conecto la tarjeta y me salen los puertos de este lado. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende cómo funciona? Ahí tenemos una de audio y video. No, solo de audio, perdón. Audio de salida y entrada. Y la tarjeta Express Card que iría hacia adentro de nuestro notebook. Profe, y en el caso de que Dígame. el PC no, en el caso de que el PC no lo tenga, ¿hay alguna forma USB. de USB? USB, siempre el USB, o sea, hoy día el USB es como genérico. Cualquier cosa que no tengamos, el USB te puede ayudar. Porque el USB puede tener algún adaptador para. ¿Cachai? Entonces, en el caso que no exista, el USB te puede ayudar a poder agrandar o adicionar algún tipo de función, puerto o lo que te falte. Todo hoy día sale como USB, así que puede ser que te ayude. Thunderbolt, ¿qué tiene el Thunderbolt? Los Thunderbolt es un puerto que es igual que un tipo USB y vienen, sí, directamente en la placa, son integrados. Son integrados, así que vienen directo en la placa. Si esa era la pregunta, esa es la respuesta. Entonces,
Ahí tenemos también opciones de expansión, en este caso de expansión de memoria de disco, ¿ya? Que tenemos nuestras tarjetas SD o micro SD, o nuestros pendrive o memorias flash, ya que eso también ya lo habíamos conocido. Sí, también puede reemplazar algún componente necesario. También puede cumplir la función del USB Benja. Les dejo ahí como pregunta, no se la voy a resolver ahora. No sé si ustedes han visto en sus tarjetas micro SD o si tienen SD, que siempre sale un numerito ahí con un círculo. 6, 10 en este caso. Eso dice algo, eso habla de alguna característica. No sé si alguna vez lo han visto o se han preguntado eso. Quédense con la duda, investíguelo. ¿Dónde podemos encontrar la SODIMM o dónde podemos encontrar dónde va la memoria RAM de nuestro computador? Por lo general está en la parte posterior del computador, o sea, abajo. Ya uno viene una tapita, a veces sola, que uno la saca y ahí se va a encontrar con la memoria. Si no es así, hay que sacar la placa o la tapa completa. O incluso hay muchas que vienen encima, abajo del teclado. Entonces uno lo que tiene que hacer es sacar el teclado y se encuentra con la RAM. Último, chiquillos, para ir terminando hoy día, necesito que escriban reemplazo de dispositivos hardware. Último título de la clase. Oye, igual siempre me preguntan los mismos, los demás no tienen dudas de otras cosas adicionales, no le meten mano nunca a las cosas, no investigan, no se preocupan, ¿no? Que siempre son los mismos que me preguntan, profe, yo tengo esto, profe, yo busqué esto pasaba con tal cosa. O no están entendiendo nada. O no están entendiendo nada, también puede ser. Porque pensando que ustedes entraron a telecomunicaciones y tercero medio viene como con todas las dudas del mundo. O vienen con toda la energía y las ganas de poder aprender cosas nuevas de teleco. Y cuando uno habla de esto, me pasa que cuando yo hablo como del hardware de PC, de notebook, y que son cosas que ustedes tienen más a la mano, es como, oh, profe, yo una vez hice tal cosa, o yo una vez leí que se podía hacer esto, y siempre salen como dudas de diferentes cosas. Y acá siempre lo que me preguntan son 3 o 4, y son los mismos. No sé si están desinteresados por la especialidad, por la asignatura. Lo dejo ahí para que lo reflexionen. Sí, y que no tengan vergüenza si tienen dudas a pedir las tutorías. Que podemos hacer en la hora que tenemos nosotros de reunión. Claro, si se siente que está muy perdido lo que está ocurriendo con alguna asignatura, profe, sabe que en realidad no estoy cachando nada, porque puedo pedirle una tutoría para poder trabajar con usted. Nosotros podemos dar 10, 20, 15 minutos, 30 minutos para poder trabajarlo. Yo casi quemo mi PC. A ver, espérate. Una vez desarmé una tele y me sobraron piezas. Yo casi quemo mi PC. Así que no está... Yo abrí un PC. Yo he tratado, pero ha salido mal. ¿Qué les recomiendo yo, chiquillos, cuando quieran hacer algo como abrir o desarmar cosas? YouTube. Hoy día YouTube es bacán para ustedes. Yo no tuve YouTube en mi época. Yo tuve texto. Entonces el texto decía, para abrir un notebook haga tal paso. Y de repente decía, no sé, pues saca los 20 tornillos y tú encontrabas que habían 10. Ah, ¿qué hacía ahí? Ya te pegaba. En cambio, hoy día en YouTube te muestra la imagen, te dice cómo hacerlo, te dice qué herramienta existe, te da el modelo del equipo. Entonces, YouTube hoy día quizás los puede ayudar harto para poder hacer ese tipo de cosas y que no les salga mal, como algunos mencionaron. ¿Limpiaste tu Expo, pero la abriste? ¿Qué encontraste en el interior? ¿No hubo nada que te llamó la atención que no supiera? Oye, ¿qué? Aquí dice tal cosa, ¿qué hará? A eso yo voy con el tema de la motivación de aprender teleco. Porque cuando yo iba en tercero medio, que también estudié teleco en el colegio, me llamaba la atención toda la tecnología, entonces todo lo que, no sé, mi mamá se compraba hasta una lavadora y yo leía el manual para aprender todo lo que hacían los botones. Y bacán tener un profe que yo le pueda decir, profe, ¿sabe qué me pasó esto? ¿Y qué cree usted que puede ser? O no sé qué, como para resolver algunas dudas. A eso voy como con el interés de aprender.
Yo no me descargué la energía que tenía y se me olvidó. En la placa madre habían como unos tubitos raros y unas cosas en forma de cilindro. Siempre busquen nombres. Siempre cuando abran algo, siempre debe venir especificado con esas letras muy chiquititas, pero algo dice. Para que lo puedan investigar en internet y leer un poco de eso. Un número, el Diego lo buscó. Un número en un círculo nos dice el ratio de la mínima velocidad de la tarjeta. Las tarjetas de clase 10 son diseñadas para disipar en video Full HD. Clase 6 y clase 4 pueden hacer en teoría, y pueden hacerlo en teoría, pero pueden saturarse o pueden perder algún fotograma. O sea, en otras palabras, el numerito que aparece en un círculo en los tipos de memoria SD o micro SD habla de la calidad de ese almacenamiento. ¿Ya? Clase 10, mejor calidad, y de ahí para abajo. Entonces, alguna vez les va a pasar, quiero comprarme una micro CD para mi celu, y tú vas y decís, ya quiero una de, no sé, de 64 gigas, y hay una que vale 10 lucas y otra que vale 40 lucas. ¿Cómo hay tanta diferencia? Porque a lo mejor una sale un 4 y la otra sale un 10. Eso tiene que ver con la calidad de almacenamiento. Así que, bien, Diego. También tengo la de VirtualBox y la T, pero se me fue en pollera. Internet, chiquillos, si usted hoy día tiene lo bacán de Internet es que usted busca lo que sea y aparece. Entonces, tómese el tiempo de buscar, investigar. Cuando uno trata de buscar la tarjeta PCI, siempre dirige a Mercado Libre. No importa. Mira, si te pide Mercado Libre o te sale Mercado Libre, mientras aparezca la especificación de lo que tú estás buscando, sirve. Porque yo les pedí algo para comprar. Entonces, si tú compras en Mercado Libre, bacán. Ahora, si te dice, no sé, pues tengo tarjeta Wi-Fi de, no sé, 802.N y no sale nada más, no te sirve. Porque falta especificaciones técnicas. ¿Ya? Si sale todo, si sale el tipo de ranura que tiene, cuál es la tecnología, cuál es el estándar, etcétera, 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 y el precio, bacán, ahí sacaste la información que necesitáis para la tarea. Rincon Steve, un canal de IT. No sé ni qué es IT ni qué es Rincon Steve. Me mataste, no tengo idea de nada. Un canal de YouTube. No sé qué es Rincon Steve. Ya, pero para no saltarnos, porque se nos va a ir el tiempo, después decir, profe, ya estamos en el almuerzo, hay que irse. Ya lo voy a echar un vistazo. Entonces, en los reemplazos de dispositivos hardware tenemos dos. Los hardware en general de un notebook están divididos en dos partes, dos grandes grupos. El primero se llaman CRU, que su traducción en español es unidades que puede reemplazar el usuario. ¿Ya? O Customer Replace, no sé cómo se dice eso, Units. Cuando hablamos de componentes que son de tipo CRU, son los componentes que cualquier usuario puede cambiar. Como por ejemplo, la batería o la memoria RAM. Pero la memoria RAM va a depender. Si está donde les dije delante, ahí atrásito, usted saca la tapa y la cambia. Fácil. Ahora, si la memoria RAM no está ahí atrás y está, por ejemplo, bajo el teclado, quizás puede ser un poco más complejo. Pero por lo general se dice que la batería y la RAM son componentes de tipo CRU. O sea que cualquier persona puede cambiarlo por otro, o modificarlo, o extraerlo. Ya, ese es el primer grupo. Componente de tipo CRU, que los usuarios lo pueden cambiar. Cualquier usuario. Y el otro, vamos a poner letra A si no le puso nada. CRU. U de units. De unidad. Y el otro se llama FRU, letra B, componente de tipo FRU. Estos componentes son los que los clientes comunes no pueden llegar y reemplazar, porque son mucho más complejos de cambiarlos. ¿Ya? ¿Qué significa la sigla? Unidades de reemplazo de campo. O sea, cuando hablamos de campo es de aquel que está especializado en el área, en el campo de los computadores
portátiles. No sé, yo estoy de cumpleaños, así que voy a ocupar más tiempo. Regálenme eso. Entonces, dentro de los dos grandes grupos que tenemos, repito, tenemos los CRU, componentes que cualquier cliente puede cambiar, y los FRU, que son los componentes que los técnicos o los especialistas deberían cambiar. Deberían. ¿Por qué digo deberían? Porque hoy día, como les digo, hay tanta información en internet y tantos videos en YouTube que a veces la gente dice, ah, sí, veo un video de YouTube y voy a cambiar la tarjeta inalámbrica de mi computador. Y empiezan a abrirlo y se dan cuenta que cortaron cosas, rompieron cosas y a la larga no funcionó. Entonces, esos componentes les vamos a llamar que son de tipo FRU, que lo debería ser alguien especialista. Y los CRU, cualquiera. ¿Ya? Ejemplo de FRU, la placa madre, por ejemplo, del notebook, o la pantalla de un notebook también puede ser un componente FRU. No es fácil sacar una pantalla, tampoco es fácil sacar la placa completa de un computador portátil. ¿Anotó las dos? Que ahora simplemente voy a dar ejemplos, así que necesito que deje eso anotado como última parte. Dele nomás, José, tómese el tiempo para anotar tranquilo. CRU lo cambia cualquiera, hardware que cambia cualquier persona. Anota los ejemplos, RAM, batería. Y para no poner las dos imágenes al tiro, aquí le vamos a poner la memoria RAM o la batería del notebook. Son cosas que cualquiera puede cambiar. FRU son los componentes que se debe reemplazar una persona especialista. Y ejemplos, la placa madre o la pantalla de nuestro notebook. Profe Katy, la quiero meter en problemas. Dale Álvaro, la salvaste. En la guía de IMI aparece que hay que calificar algunos hardware de computador portátil. Usted ha dicho que la RAM dependía si estaba por la tapa o por el teclado. Siempre Ahí se podría tratemos de poner en llamarle FRU y en CRU CRU, igual. los dos. Sí, es CRU, no es CRU. Ah, me equivoqué entonces. Sí, siempre es CRU. Me equivoqué en dos. Claro, alguien podría decir, ah, pero puede ser FRU igual porque es más compleja, sí, pero son pocos los casos. ¿Cachai? Entonces por eso mejor dejámosla Depende de qué siempre hubiera como colocado. CRU. Claro, pero como no te di el modelo del equipo, entonces cuando hablemos del genérico es CRU. Si yo, por Ya. ejemplo, te pasara un computador y te digo, ya Álvaro, este es el notebook que te paso, clasifícame los hardware que tienes aquí en CRU y en FRU. Ahí tú podrías decir, ah, esta de RAM es más difícil de sacar, entonces te debería ser FRU, ¿cachai? Pero cuando hablemos de genérico, déjala como CRU. O sea que si usted me hubiera pasado una marca de computador, tendría que depender ahí cuál. Pero en este caso habría sido Claro, ahí CRU. tendréis que mirarlo. Sí, Ah, ahí ok. tendréis que haberlo mirado a ver qué onda. O si te hubiese pasado un equipo real, si tú éramos en la clase, te digo, toma, aquí está el notebook. También ahí tendréis que haberlo mirado y poder clasificar. Pero como es genérico, CRU. Profe Katy, para que no se me pierda, ¿cuál cree Dígame. usted, cuál cree usted de estos CRU que dijimos que lo puede cambiar cualquier persona, además de la batería y la RAM, podría ser CRU? Por eso le pregunto a usted, porque a lo mejor pensando que puedes cambiar tú, como quizá alguien que no es experto en el área. A ver, algo que podría cambiar yo, aparte de la batería y la RAM. Y de la memoria RAM, ¿sí? Eh, ¿Tendrá que Yo creo que ver los con...? chicos deberían... No, no, no. No, no, y es que estoy pensando, estoy mirando mi computador y lo que veo en mi computador Ah, así ya, como que pueda yo, por ejemplo, cuando se me echa a perder la pantalla, eso no lo puedo hacer yo, po. claro. ¿Tiene que ver, por ejemplo, el cargador también o no? Perfecto, perfecto. Esa era la respuesta correcta. La más correcta de todas era esa. Obviamente, lo que uno puede cambiar, además de la batería, que es bastante sencillo de sacar, es lo que adiciona a la parte eléctrica, que es el cargador. El cargador completamente es un CRU porque cualquier persona lo puede sacar y cambiarlo por otro. Así que muy bien, profe. Yo sé que usted siempre ahí se destaca
en las clases. Entonces, por ejemplo, acá les voy a mostrar solo imágenes para ir terminando. Acá tenemos la batería, cómo se debería hacer el reemplazo a la batería. La batería por lo general tiene ahí, y no sé si a este lado está, no, ese lado, solo tiene ese lado, que es un seguro para que la batería no salga sola. Uno la mueve y sale la batería. Y acá tenemos la parte interna. Entonces acá estamos hablando, por ejemplo, que este es un CRU, porque la batería es bastante sencillo, pero cambiar quizás el conector del cargador es algo más complejo. Ahí está el conector, aquí está la parte interna. A lo mejor se cortó eso. O a lo mejor eso está cortado, desconectado. Eso es más complejo de hacer. Entonces eso sería un tipo FRU. Ahí tenemos una imagen, chiquillos, para que también se vayan haciendo una idea de cómo son. Ahí tenemos el touchpad. Ya, el touchpad, ese que está ahí. Siempre el conector es de ese estilo. Es flat, es delgado. Tenemos la unidad óptica, que actualmente no viene mucho en los computadores notebooks, porque ahora ya son todos más slim, son delgaditos. Pero la unidad óptica se saca por la parte de al lado, así que es un puro tornillo. Esto sería también tipo de CRU, bastante sencillo de sacar. Ya, ok. Ahí tenemos discos duros, que en este caso no son tan CRU, sino que pueden ser más complejos. Los altavoces, esto obviamente depende del modelo, pero en este modelo ahí están los altavoces. El procesador, ya obviamente un FRU sí o sí, ya es súper complejo de llegar al procesador, que es desarmar harto el equipo. Algunos pueden tener un tornillo que lo afirma, otros simplemente una palanca de sujeción que va acá al ladito. La placa madre, obviamente, es un FRU, y la placa, como dijimos, no tiene factor forma, entonces son todas distintas. Otras piezas plásticas, en este caso estamos hablando como del gabinete, entre comillas, del computador. Y eso. A trabajar porque tienen que hacerme la guía. Ya niños, no me pasé mucho, solo 3 minutos. ¿Alguna duda, consulta, algo que quiera preguntar?